Brothers. Entonces, comienzo como empezamos a preguntarnos nosotros en el banco desde finales de febrero, mitad de febrero, qué iba a pasar con este virus, un tema más focalizado en China, ¿verdad? Como que nadie esperaba que el coronavirus tuviese las magnitudes ni siquiera del SARS. Al principio se hablaba que el contagio, las muertes, el porcentaje de mortandad era sumamente mínimo y que en ese sentido pues no debería en su momento dársele tanta trascendencia. Sin embargo, por allá a mitad de febrero, ya algunos organismos internacionales, como la misma Organización Mundial de la Salud, la Organización, la Organización Mundial de Salud, el FMI también, pero puntualmente el Banco Mundial mencionó que esto ya podría tener tintes de crisis parecidas a Lehman Brothers. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿esto va a ser Lehman Brothers? ¿Es comparable? Entonces, si quieres, pasa Laura. Y cuando me preguntaron a mí si esto iba a ser un tema muy similar a crisis Lehman Brothers, pues yo les dije, tenemos que comparar peras con peras y no peras con manzanas, porque la crisis Lehman Brothers, la causalidad fue una crisis sistémica, una crisis de bancos. Y esta crisis coronavirus que empezaba a dar estos inicios ya mundiales por allá a mitad de febrero, tenía más implicaciones sobre los canales reales de la economía, sobre las cadenas productivas, sobre el comercio. Entonces lo que intenté hacer fue a empezar a mirar algunos análisis y estudios que se habían hecho de, bueno, qué impactos habían tenido este tipo de pandemias o de enfermedades respiratorias en el mundo y qué había sido el impacto sobre la economía para ahora sí poder comparar manzanas con manzanas, porque repito, Lehman Brothers, la causalidad es diferente y vamos a ver por qué esas causalidades tan diferentes, si bien los efectos están siendo peores a los de Lehman, son súper importantes para determinar la recuperación de las economías. Entonces, empecé a revisar algunos artículos y me encontré con estos dos del Economist muy interesantes. El primero que ustedes ven en la parte izquierda de la gráfica es un análisis médico puramente de epidemiólogos, que son los que en este momento pues tienen el mayor conocimiento y la mayor información, y en su momento digamos que lo que decía la mayoría de gente que estaba ya un poco advertida y preocupada con el virus es que no tenían ni la menor idea de cómo esta enfermedad podría tomar forma. Como ustedes ven en la presentación, este tipo de enfermedades pueden tomar rutas peculiares y pueden demorarse un montón de tiempo en migrar y en mutar. Entonces, en ese momento, un poco lo que decían los epidemiólogos ha sido muy bueno que China haya tomado medidas de contención y haya avisado rápido al mundo de esta enfermedad, porque sin esas medidas, que es lo que ustedes ven ahí, la curva de contagio, la curva azul, sin esas medidas la curva hubiese sido peor. Entonces, dado que China empezó a tomar medidas importantes, pues la curva se aplanó un poquito en ese país. Sin embargo, hubo otros como Italia, Irán, que fueron los segundos a los cuales llegó el virus, que lamentablemente no tomaron esas precauciones. Entonces, lo primero que decían los epidemiólogos, importantísimo, medidas de contención para aplanar la curva. Y segundo, hay un tema de clima que es supremamente relevante. El coronavirus y este tipo de enfermedades digamos, de respiratorias, son más fuertes en el invierno, en climas fríos. Entonces, una de las esperanzas sigue siendo, que simplemente por clima, por efecto climático, cuando llegue la primavera, que ya está llegando en los países desarrollados principalmente, ya el número de contagios empieza a ser simplemente porque este tipo de virus aparentemente, repito, no son tan fuertes en climas más cálidos. Entonces, eso digamos que era lo primero que se empezaba a analizar de, bueno, hasta dónde más y hasta qué más punto adicional podía llegar esta pandemia, ya luego de haberse catalogado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el efecto macroeconómico es lo que ustedes ven al lado derecho. En su momento, repito, finales de febrero decíamos, bueno, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Va a haber realmente contracción en la economía mundial o simplemente esto va a seguir siendo focalizado? Este es un estudio que hacen unos economistas por allá en el 2007, donde básicamente lo que dicen es, mire, si tuviésemos un virus, una enfermedad tipo la influenza, con un número de muertos a nivel mundial de cerca de 1.400, que son los puntos amarillos que ustedes ven ahí, los efectos sobre la economía realmente serían mínimos. Ustedes ven en la gráfica los efectos diferenciados por región: Europa, Middle East, Asia al sur, Estados Unidos. Entonces, bueno, con 1.400 no era mucho.
Si las muertes llegaran a ser mundialmente en 14.200, pues ya digamos que se pueden ver unos efectos un poquito mayores sobre las economías, particularmente este estudio destaca Europa Central y Asia también. Y ya si estábamos hablando de 71.000 muertes, pues estábamos hablando ya de efectos supremamente importantes sobre la economía. El Economist se basa en este artículo para decir que inclusive con esos 71.000 muertos, si se llegase a ver, me estoy parando en febrero porque les quiero contar toda una historia, pues podríamos estar hablando ya de crisis al estilo Lehman. Ya lo decían a final de febrero el Economist. En su momento, febrero, no estábamos parados, estábamos como en 2.000 muertos, estábamos muy cerquita a los 1.400 y nadie se imaginaba que íbamos a llegar a lo que tenemos ahora, que son más de 200.000, 250.000 muertos a nivel mundial. Entonces, en ese momento, bueno, al menos ya teníamos algo de escenarios para poder trabajar y un poco empezar a medir cuál iba a ser ese impacto. Bancos internacionales, puede seguir Laura, bancos internacionales también empezaron a hacer su tarea una vez que todo el mundo estaba hablando de efectos parecidos a los de Lehman y empezaron a trabajar con escenarios. El primer escenario, que era el menos negativo, llevaba esta crisis hasta marzo. Obviamente este escenario sobre mitad de febrero, finales de febrero, casi que todo el mundo lo tachó, como que esto no va hasta finales de marzo, esto va a ir seguramente hasta segundo trimestre del año. Entonces, importante porque este es uno de los principales argumentos de casi que todos los analistas económicos en el mundo, que esta pandemia, el efecto económico sobre las variables macroeconómicas solo van hasta el mes de junio, o sea, segundo trimestre del año. Basándonos en ese escenario es que se han hecho diferentes pronósticos económicos, que ya les voy a hablar de eso. Estos escenarios que se plantean acá, que ustedes ven acá, los planteó Morgan Stanley muy temprano, por allá en febrero, y ellos dijeron, nos vamos con el escenario 2, que esto va hasta junio. Si esto va hasta junio, ustedes ven la gráfica de la derecha un poco, ahí están los escenarios pintados, si esto va hasta junio, la economía mundial prácticamente no crecería. Ahí todavía Morgan Stanley no estaba mandando recesión en la economía mundial. Pero ojo, dijo Morgan Stanley, si el escenario se va al 3, que es donde el efecto de la pandemia, ojo, pandemia trasladado a cuarentenas, ¿no? Porque la cuarentena es realmente lo que genera el efecto sobre la economía. Entonces, si esto va hasta el tercer trimestre, o sea, hasta septiembre, economías totalmente cerradas, flujos de comercio cerrados, etcétera, supply chains con disrupciones en las empresas, pues esto sí, digamos que podríamos estar hablando de una recesión. Morgan Stanley se quedó cortico porque ya luego de este análisis vino la OECD y dijo, no, definitivamente esto se vaya donde se vaya, vamos a tener una contracción. Y fue la OECD, que se me había ido ahorita cuando estaba haciendo la introducción, no fue el Banco Mundial, fue la OECD la que empezó a decir, esto sí va a ser una contracción mundial. Entonces, ya un poco migrándonos a marzo, finales de marzo, comienzos de abril, ya los analistas todos, dado que esta es una crisis en temporalidad tan particular, ya voy a hablar de eso, pues hemos tenido que cambiar nuestros pronósticos macroeconómicos constantemente. Por eso es que la causalidad aquí es tan importante. Si quieres, pasa, Laura. Y les quise traer los pronósticos más actualizados del mundo, digamos, por región, que son los del Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben, un organismo muy reconocido a nivel mundial. Y lo que dijo el fondo hace unos 15 días más o menos es, mire, definitivamente esta es una crisis que le quedó algo, hemos dicho, superó con creces, como lo dije en la introducción en el video de invitación a Lehman Brothers. O sea, estos efectos sobre el canal real de las economías son realmente graves, por lo cual la economía mundial va a contraerse 3%. Ese es el pronóstico, digamos, con el que muchos analistas también alrededor del mundo estamos un poco incorporando dentro de nuestros pronósticos locales, y es una caída en el crecimiento mundial del 3, que es fuertísima si se compara con Lehman, repito, y adicionalmente que cambia todo un ciclo económico en el que veníamos bastante bien. De hecho, este año, si nos paramos en enero, no me quise ir tan atrás por el tiempo, estábamos todos muy positivos con 2020, viendo que algunos riesgos internacionales habían cedido, como la guerra comercial con China, como el tema Brexit. Entonces, ya esto es un cambio totalmente de panorama, totalmente. Si se dan cuenta ustedes en las gráficas, para ir un poquito más en detalle,
pues esta contracción de 3% del mundo sería jalonada por los países desarrollados, con una caída del 6,1%, particularmente Europa sería el más afectado con una contracción del 7,5%, seguido por Estados Unidos con una contracción del 5,9%. Contracción del 5,9%, que es durísima, y para Estados Unidos también durísima. Ahora, para los mercados emergentes, donde estamos nosotros, ¿cierto? La contracción no sería tan fuerte, fíjense, según el fondo, sería apenas del 1%. ¿Por qué? Porque paradójicamente Asia y puntualmente China, que fue el país que desató, digamos, toda esta pandemia, según el fondo va a crecer, y va a crecer porque ya China empezó a abrir su economía prácticamente en marzo, luego que pues sus cuarentenas tan drásticas ya tuvieran efecto, la curva, digamos, de contagio se diera, y en ese sentido China pues ya abriendo su economía, puede ser que este año termine con crecimientos positivos. Entonces, gracias a ese crecimiento de Asia, particularmente China e India, emergentes no caería tanto. Sin embargo, América Latina, que más adelante le haría un foco, pues sí estaríamos con contracciones muy, muy fuertes del 5,2%. Ahora, voy a hablar de la causalidad, que es tan importante. Si ustedes se dan cuenta, todas las barras en 2020 son negativas para todas las regiones, excepto para Asia, como ya expliqué. Sin embargo, para 2021, si se paran en las barritas rojas, bueno, ahí son naranjas por el cambio del formato, 2021 arroja crecimientos bastante importantes, o sea, una recuperación prácticamente inmediata. ¿Por qué? Repito, aquí va el tema de la causalidad, y por eso es tan importante, porque esta es una crisis que va al canal real de la economía. Esta no es una crisis sistémica, aquí no están quebrando bancos, ni el sistema financiero mundial se está quedando sin liquidez, y en ese sentido, dado que esto va hacia el canal real, y uno esperaría que apenas el canal real empiece a retomar en algo su normalidad poco a poco, pues las economías deberían empezar otra vez a crecer. Entonces, ese supuesto es importantísimo, y por eso el Fondo Monetario lo plasma en sus proyecciones para 2021, donde no me voy a ir dato por dato, pero se dan cuenta ustedes que las recuperaciones en las economías son supremamente significativas para 2021. Inclusive, China manda creciendo el fondo al 9,2%, que es un crecimiento que, bueno, después de 6%, más de 6%, creo que a China no lo vemos crecer hace por lo menos unos 5 o 6 años. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. En vista de que esta ha sido una crisis sin precedentes, ¿cierto? Como ya lo expliqué, un cisne negro impredecible, con consecuencias de magnitudes igualmente sorpresivas, pues las medidas tanto monetarias como fiscales alrededor del mundo tienen que ser también impredecibles. Entonces, una crisis de esta magnitud tiene que estar acompañada de políticas con magnitudes nunca antes vistas, y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Vas pasando, Laura? Entonces voy a comenzar a contarles las políticas monetarias que se han venido dando alrededor del mundo, todas muy similares realmente. Los bancos centrales comenzaron a utilizar su herramienta principal de política monetaria, que es la tasa de interés. Sin embargo, fueron muy criticados al principio porque muchos analistas, y todavía inclusive lo consideran, mencionan que la tasa de interés no es la herramienta, y es verdad, porque nuevamente esta no es una crisis sistémica, es una crisis que va al canal real, y ustedes saben que el mecanismo de tasa de interés pues tiene un pass-through, un rezago, o sea, no es directo, no es que si el Banco Central baja hoy la tasa, mañana el banco va a bajar la tasa de inmediato, y entonces el consumidor va a tener un crédito así de barato. Se demora, ese traspaso se demora entre 6 y 9 meses, más o menos, dice la literatura. Entonces, por eso mucha gente decía, bueno, pero es que así bajen y bajen tasas, esto no va a hacer que las economías se reanimen de la noche a la mañana. Eso es verdad, pero a mí me parece que fue muy importante que los bancos desarrollados comenzaran con la Reserva Federal, por supuesto, encabezando, liderando esta cruzada por rebajar tasas de interés, porque si bien al canal real de la economía no le hace efecto inmediato, sí lo hace al sistema financiero, y eso es generar confianza y evitar precisamente que esta crisis, que ya expliqué, va al canal real de la economía, se vuelva sistémica, o sea, que no nos salga como que nos estemos así literal pegando un tiro en un pie y se nos vuelva una crisis de doble vía. Entonces, por eso fue tan importante que los bancos centrales actuaran inclusive más rápido que los gobiernos con su política fiscal, porque al menos primero, bajar tasas de interés a niveles mínimos de crisis Lehman, las tasas se han bajado desde Sri Lanka hasta Noruega, o sea,
todos los países del mundo han bajado tasas de interés a niveles mínimos. Eso generó confianza, ¿cierto?, al sector financiero, a las compañías, que al final las que pueden acceder a crédito van a poder acceder a crédito con un costeo más barato. Y por el otro lado, pues empezó también a utilizar el otro mecanismo que fue muy popular en la crisis Lehman y que tiene que ver con las hojas de balance, el relajamiento cuantitativo, quantitative easing, como es conocido mundialmente, y es lo que ustedes ven en la parte derecha, es la compra de papeles que ya pues los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, venía relajando, de hecho venía vendiendo papeles, tuvieron que volver a echar mano de esta herramienta, que básicamente lo que busca es generar liquidez, ¿cierto? Liquidez al sistema financiero, liquidez a la economía, nuevamente intentar que esto no se vuelva una crisis sistémica. ¿Qué están haciendo entonces los bancos centrales? No solamente están comprando papeles de sus gobiernos, ¿cierto? Deuda pública, sino también están comprando por primera vez en la historia, por ejemplo, para la Reserva Federal, están comprando papeles privados, ¿no? Bonos de compañías, inclusive bonos de compañías calificadas en high yield, o sea, con calificaciones de riesgo malas, por así decirlo. Entonces, han llegado, como les digo, crisis inesperada, políticas inesperadas también y de magnitudes sorprendentes. Por supuesto, las magnitudes o las cantidades de compras han sido inclusive superiores a las que vimos al comienzo de la crisis Lehman. Estados Unidos, Reserva Federal, comprando cerca de 700.000 millones de dólares solamente en papeles soberanos, dígase cualquier parte de la curva, más mortgage-backed securities, y adicionalmente comprando los papeles privados y adicionalmente también utilizando algunos mecanismos un poco más sofisticados que son swaps en dólares para también dar liquidez en dólares a los bancos centrales del mundo. Y por el otro lado, Banco Central Europeo también elevando esa capacidad de compra de papeles a 750.000 millones de euros y diciendo claramente que esto se puede ir digamos, hasta donde se necesite. Entonces, esas herramientas han sido importantísimas. Ahora, las reales, las que necesita la economía, si quieres pasa Laura, para que realmente esa proyección del Fondo Monetario se haga realidad, o sea, que hayan recuperaciones bollantes en 2021, es la fiscal. La política fiscal, aquí es la que se tiene que poner la camiseta, porque esa es la que va directo a ese canal real de los que ya tanto les he hablado. Entonces, la gráfica de la izquierda que ustedes ven ahí es un análisis de BlackRock, donde básicamente es un banco internacional, un fondo internacional, dice, mire, a comienzo de 2020 el gasto, el incremento, la variación anual del gasto público para China, Japón, zona euro, Estados Unidos, que son los países analizados, era bastante poca. Es la barrita donde dice 2020 inicial. Ahora, luego de la pandemia, 2020 revisado, miren la barra cómo sube. Entonces, aquí hay dos mensajes en esta gráfica. Primero, que el gasto público se va a incrementar mucho más que en Lehman. Si ustedes se paran en 2009, lo pueden ver, la barra es más alta por la causalidad de la crisis. Y segundo, que serán Estados Unidos y China los países que cuentan con mayor poder fiscal para poder irrigar a sus economías. Entonces, ese es como el primer análisis. El segundo análisis lo hace la OCDE junto a su paper que nos dijo que el mundo iba a entrar en recesión. Dice, sí, va a entrar en recesión, pero muy similar al Fondo Monetario. Dice, mire, si hay políticas estructurales, fiscales, monetarias, todas juntas, la economía debería empezar a rebotar en el primer año 1% adicional, en el segundo año 1-2% adicional, que son las barritas que ustedes ven ahí en la parte de abajo. Entonces, también OSD muy confiada en que este cúmulo de políticas, tanto fiscales como monetarias, inclusive estructurales, deberían hacer que 2021 ya pues las economías crezcan. ¿Qué han hecho los países del mundo en política fiscal? Yo tengo el tiempo para contarles aquí uno por uno qué han hecho, pero quiero resaltar Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que está en este momento teniendo la cantidad o el gasto público, digamos, más fuerte no visto en el mundo. En este momento, el paquete fiscal de Estados Unidos suma 2.5 billones de dólares, billones acá, trillones allá. Sin embargo, precisamente hoy el gobierno ayer mencionó que el déficit fiscal puede incrementarse tanto este año, inclusive en 2021, que ese paquete puede llegar a los 4 billones de dólares. Entonces, Estados Unidos tiene toda la capacidad para seguir impulsando la economía por el lado fiscal. ¿Y en qué lo está haciendo? Y esto sí es paralelo a todos los países del mundo. Lo principal en lo que se están jugando los gobiernos en este momento, sus recursos, es en evitar quiebras, primero, evitar quiebras de compañías, y segundo, evitar
despidos masivos, ¿verdad? Entonces han hecho subsidios, puntualmente Estados Unidos subsidiando directamente a los hogares con cheques directos a las casas, son magnitudes diferentes dependiendo si es un hogar, un single home o si es un hogar mayor, dando subsidios de desempleo en este momento, teniendo no solamente los subsidios de siempre, sino que están elevando la cantidad de dinero semanal a casi $600 por semana, lo alargaron por 3 meses y adicionalmente están haciendo que los requisitos para aplicar este subsidio sean cada vez más pocos, o sea que cada vez más personas puedan ir a pedir este subsidio. Entonces, lo primero, salvaguardar quiebras de compañías y evitar subsidios. Ya después empiezan entonces las políticas a ayudar a los sectores pues más críticos, sector salud, todo lo que tiene que ver con turismo, aviación. Eso es lo que están, hacia allá se están direccionando estas políticas que, como les digo, pues están siendo cada vez más potentes. Ya para ir finalizando el tema internacional, porque es demasiada información la que tengo para contarles y me encantaría quedarme más tiempo acá, pero sé que no tenemos mucho, quiero terminar con un problema que se nos cruza en el camino. Siguiente diapositiva, Laura, por favor, y que me enlaza muy bien el panorama local, y es el petróleo. Digo que se nos cruza en el camino porque claramente esta pandemia, este menor crecimiento mundial, ¿genera qué? Genera una menor demanda por materias primas, ¿verdad? Si las fábricas están cerradas, si no hay aviones, pues la demanda por petróleo, puntualmente aquí, pues es cada vez más baja, ¿no? La expectativa es que empiece a caer y a caer. Entonces ya teníamos esta perspectiva de demanda sumamente débil y se vino Arabia con una guerra de precios por allá a comienzos de marzo con Rusia y dijo, bueno, entonces además de esto, dado que Rusia no me quiere colaborar reduciendo la producción, yo la voy a incrementar. Entonces se nos chocan dos choques, valga la redundancia, dos trenes se nos chocan ahí que nunca se había visto en el mercado petrolero en la historia reciente, y es choque de demanda que afecta al precio abajo y choque de oferta, mayor oferta que afecta al precio abajo. Entonces eso pues nos empezó también a nosotros, Colombia, los países productores de commodity, a tener unos desafíos mucho mayores que enfrentar. En este momento, y lo que les traje acá de información más actualizada de petróleo, es básicamente la reafirmación de lo que todos ya esperábamos en marzo, y es un choque de demanda que va a ser fuertísimo. Aquí la gráfica de la derecha, esa barra roja que ustedes ven ahí, que ni siquiera tiene comparación desde 1965, que está esta gráfica, es un análisis que hizo la Agencia Internacional de Energía, donde proyecta que la demanda de petróleo este año va a caerse en cerca de 9 millones de barriles por día, ¿verdad? Y el nuevo acuerdo el nuevo acuerdo de reducción de petróleo que hicieron en abril ya otra vez Rusia y Arabia Saudita, que se amigaron, es de más o menos 10 billones, o sea que prácticamente lo macha, la caída en demanda macha lo que puede hacer el recorte de producción por el lado de la OPEC y Rusia. Entonces ahí como que estamos en cero. Y para terminar de completar, si bien no ayuda ese recorte, estamos teniendo problemas de acumulación importantísimos de petróleo. Ahora no hay dónde guardar el petróleo que ya hay, y las petroleras están teniendo que cerrar porque dado que los precios son cada vez más bajos, pues ya su utilidad marginal no les da, o sea, ya el costo de producción es mucho mayor a la rentabilidad que les puede generar. Entonces, en ese sentido, el mercado petrolero ha sido uno de los más impactados. También hay altísima incertidumbre sobre qué va a pasar, particularmente con el fracking en los Estados Unidos, porque estos niveles de precios de petróleo WTI, bueno, estos ya de 24, hoy 25, alcanzan a ser rentables para ellos, pero ya niveles por debajo de los $20 barril, muy difícilmente, y el mercado va a seguir presionado, repito, por estos dos elementos, demanda abajo y acumulación que va a seguir. Entonces, abajo en las barras que ustedes ven, son básicamente las proyecciones de algunos analistas de petróleo, que las actualicé ayer y no han cambiado mucho. Realmente, en términos generales, ningún analista de petróleo está viendo que el WTI este año vuelva a los $40 barril, difícilmente. Y ese es un riesgo que nuevamente se nos abre en términos locales. Vamos pasando. En términos locales, entonces el petróleo se nos vuelve un choque adicional. Entonces Colombia enfrentando un choque dual, no solamente coronavirus, pandemia y cierre de la economía per se por la cuarentena, sino choque de petróleo. No teníamos muchos datos los economistas para empezar a tener como un análisis
con alta probabilidad de certeza en términos de proyecciones de crecimiento. Sin embargo, nos la tuvimos que jugar muchos antes de que salieran inclusive estos datos de confianza que les traje aquí para tener una proyección de crecimiento. Yo les voy a contar, la primera que yo saqué sin tener ningún dato abril actualizado fue un crecimiento apenas del 0,4, casi que crecimientos mínimos. Una vez salieron estos datos de confianza, la mayoría de analistas recalculamos nuestros modelos y ya les voy a contar cuál es mi pronóstico. Básicamente, yo no me voy a ir aquí a decirles como número por número, simplemente contarles, creo que con esta frase esto lo dice todo, la confianza en Colombia, la industrial y comercial, cayó en abril al nivel mínimo no visto desde 1980, desde que Fedesarrollo, que es la entidad que calcula estos índices, lo hace. Entonces ya esto nos abre a nosotros los analistas un espectro importante, porque estos indicadores de confianza, un poco para explicar también a las personas que tal vez no están tan familiarizadas, son indicadores adelantados muy, muy buenos del sector industrial y del sector comercial, que particularmente son los que más pesan dentro de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, esto ya a mí me decía un poco más cómo iba a ser la magnitud. Entonces, una vez conocimos estos datos, recalculé el modelo, si quieres pasa Laura, y mi proyección de crecimiento para Colombia, o más bien de Producto Interno Bruto, me está dando una contracción en el escenario central del 2%. Importante que acá inclusive el Banco de la República lo dijo el lunes en su informe de política monetaria. Para todos los analistas, inclusive para ellos, está siendo muy difícil hablar de proyecciones, porque los choques para algunos sectores son tan fuertes que ni siquiera estadísticamente, cuando uno se va para atrás, no tiene comparación. Entonces, ningún modelo econométrico le va a uno a votar un choque negativo cuando la serie no tiene datos negativos, ¿verdad? No hay cómo. Entonces, en ese sentido, muchos de nosotros estamos haciendo escenarios. Me gusta hablar de escenarios porque la incertidumbre es demasiado grande y el Banco de la República está hablando de simulaciones en vez de proyecciones. Entonces, en estas simulaciones mías también, mi escenario central, repito, es el menos 2%, esa sería la contracción en este escenario central que, importante también aquí hacer la salvedad, iba con una cuarentena hasta el 11 de mayo. Ojo que la cuarentena se nos amplía un poco más hasta el 25 y si se me amplía un poco más, digamos hasta mitad de junio, es decir, un mes más de lo que tenía contemplado este modelo, es muy probable que tenga que recalcular mi modelo y que se me vaya más hacia el escenario pesimista, que es una contracción de casi el 4%, menos 3,8 me da el escenario pesimista. No tengo el tiempo para irme sector por sector a explicarles a ustedes el impacto, pero simplemente dejarlos con que los sectores que más estarían afectados, tanto en el escenario central, por supuesto, y más en el pesimista de mi modelo son el minero energético, por supuesto, por todo lo que les conté del tema petrolero, si bien no pesa tanto dentro del PIB, va a ser bien importante el choque acá sobre este sector, el industrial, porque además dentro del industrial entra la refinación de petróleo, entonces lo que le pase al sector de petróleo me va a afectar la industria también, y ni hablar pues de las fábricas cerradas, de las cadenas de suministro que también están colapsando, de la depreciación de la tasa de cambio que me afecta, los insumos importados que muchos industriales van a necesitar, en fin, un choque directo ahí. Comercio va a ser sin lugar a dudas el sector que más la va a ver difícil, la va a ver muy negra, ya seguramente lo está haciendo, porque en comercio no solamente estamos viendo casi que todo cerrado, sino que además dentro de comercio entra transporte, háblese de transporte, todo el transporte, ¿no? Aéreo, intermunicipal, etcétera, que estamos también sin ocuparlo en este momento, y entra también todo lo que tiene que ver con hoteles, restaurantes, comidas fuera del hogar, entonces ese sector yo le estoy mandando en el escenario más pesimista una caída del 10%. El sector de actividades inmobiliarias y de entretenimiento son esos sectores particulares que les contaba que con la nueva serie que nos dio el DANE con la nueva metodología hace un año, más o menos, son sectores que no han visto contracciones en los años más recientes, por lo cual acá uno tiene que meterle un poco la subjetividad y saber que al final estos sectores se van a ver muy golpeados porque aquí la cuarentena para ellos puede durar inclusive todo el año, sobre todo el de entretenimiento, con todo el tema de lugares que van a tener que estar cerrados por el tema masivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco les dejo algo de lo que veo en los sectores, esos serían los más impactados, pero siempre hay un sector de resorte, siempre, y en este caso el sector de resorte es administración pública, que es el gasto del gobierno por el lado de la oferta. Entonces, aquí, por supuesto, ese gasto del gobierno, ya voy a hablar de él, pues por el lado de la oferta se ve en este sector y aquí ese sería un poco ese sector resorte que no haría que
no dejaría que el Producto Interno Bruto caiga tanto. Es importante porque pesa el 13%, tiene un peso bastante importante. Entonces, bueno, eso es lo que está viendo mi modelo. Les quiero compartir, siguiente diapositiva también, Laura, que están viendo otros analistas también para Colombia. Es importante también compararse y ver cuáles son esos escenarios. Entonces, a la parte de arriba hay algunos organismos locales como Corfi Colombiana, calificadoras de riesgo, Fitch, Moody's, Standard Poor's y algunos bancos internacionales, que acá este es el promedio de la más reciente encuesta trimestral del Banco de la República, donde en términos generales el más, estoy hablando de la gráfica de arriba, ya me voy a referir a la de abajo, el más pesimista es Standard Poor's, que ya nos bajó la perspectiva de calificación, ¿verdad? Y que nos cambia recientemente el pronóstico. Estaban esperando un crecimiento del 0,7 y nos lo bajan a menos 2,6. Y el más optimista es Moody's, que espera un crecimiento todavía positivo para Colombia del 0,5. Me quiero concentrar en los escenarios de desarrollo, que es lo que ustedes ven en la parte de abajo, sobre todo las barras que ustedes ven más hacia la izquierda, y son escenarios muy ácidos realmente los que manda FEDesarrollo, que es uno de los think tank más importantes de Colombia, y lo que dice FEDesarrollo es, mire, nosotros nos vamos a ir también con escenarios, y los escenarios van a depender de las cuarentenas, de qué tan cerrada va a estar la economía, qué tanto tiempo, porque al final eso es lo que también está impactando, ¿no? Qué tanto más vamos a terminar estando cerrados la mayoría de los sectores. Entonces, en el escenario central, FEDesarrollo dice, mire, la economía colombiana va a contraerse el 5%. ¿Qué incluye ese escenario central? Que la cuarentena se acaba ahorita a mitad de mayo, esta cuarentena, pero que eventualmente si hay un resurgimiento del pico de la crisis, porque eso es lo que se espera también, eso es usual en este tipo de enfermedades, que la curva se aplane, pero que luego nuevamente veamos picos, la economía colombiana tenga que volver a cerrar, o sea que hayan 2 cuarentenas obligatorias. Eso mandaría el crecimiento al menos 5, perdón. En un escenario menos negativo, que sería el menos 2,7, solo sería que hubiera esta cuarentena de mayo y ya, que la economía empezara a reabrir paulatinamente o como sea, pero que no tuviéramos más cuarentenas en lo que resta del año. Y el menos 7,9, ojo con ese dato, esa contracción tan fuerte, lo que dice es, más allá de las cuarentenas que hayan, aquí la recuperación sería en U, dice FEDesarrollo, y en U quiere decir que vamos a estar con niveles muy bajitos de crecimiento, contracciones, y que va a ser muy difícil, muy lenta la recuperación. Y en ese sentido, pues ahí lo manda FEDesarrollo, ese nivel tan bajito de contracción para la economía colombiana. En otros indicadores súper relevantes, y que sobre todo el de arriba, el que ustedes ven en la parte derecha superior, y que tiene que ver mucho con esta perspectiva negativa de crecimiento, está el empleo. Ojo que para Colombia ya veníamos con tasas de desempleo de 2 dígitos hace más o menos año y medio, y ya FEDesarrollo con estos análisis tan ácidos que está haciendo la economía local, está diciendo el desempleo sí o sí se va a subir al 18% y por qué no al 20%. Entonces, uno de los escenarios más ácidos. Hay otros organismos internacionales que lo siguen viendo al 12%. Realmente yo creo que las tasas de desempleo difícilmente van a estar por debajo del 15% este año en Colombia. Entonces, otro reto que ya vamos un poco anclando ahí la política fiscal, hacia dónde también tiene que ir dirigida la política fiscal en Colombia. Y en la parte de abajo lo que ustedes ven ahí es las proyecciones de cuenta corriente, que ya voy a hablar un poquito hacia adelante de eso, y que pues en este caso la cuenta corriente no estaría tan afectada como lo vimos en la crisis pasada de petróleo, básicamente por unas importaciones que estarían siendo débiles, ¿cierto? Que no hay consumo, entonces no vamos a importar, y eso un poco que compensa la caída en importaciones a la caída en exportaciones en la balanza comercial, y termina ayudando a que la cuenta corriente no sea tan deficitaria. El peor escenario, Standard & Poor's y FEDesarrollo, 5,6. Siguiendo un poco con ya ese panorama de lo que estamos viendo en Colombia, los analistas de contracción, quiero hablarles del Fondo Monetario rápidamente, porque ya nos miramos nosotros al ombligo, ¿verdad? Ya estamos viendo cómo va a ser esa contracción de nuestra economía, pero siempre es importante, sí, ya puedes pasar, Laura, siempre es importante la comparación, ¿cierto? La región, ¿cómo va a estar la región frente a nosotros? Pues aquí la buena noticia, para que no todo sea tan negativo, mirando el vaso medio lleno, según el Fondo Monetario Internacional, Colombia sería la economía de Latinoamérica que menos se contraería. 2,4% es la proyección de contracción para Colombia, y pues que es mucho menor a la de toda la región, que es 5,2%. ¿Quién la llevaría más mal? México, con una contracción del 6,6%, y yo hablo de México, nosotros tenemos un choque doble, ¿no? Ya lo dije, pandemia y petróleo. México tiene un choque cuádruple,
lo menciono así, me gusta llamarlo cuádruple. ¿Por qué? Porque no solamente tiene pandemia, cuarentena más petróleo igual a nosotros, sino que también tiene choque Estados Unidos, porque el primer socio comercial de México, sobre todo en su manufactura, que es tan importante, es Estados Unidos. Si Estados Unidos va a caer el 5,9, pues México va a sufrir bastante. Y el cuarto choque de México es el gobierno de izquierda que tiene, que desde hace rato, antes de que tuviéramos la pandemia, pues ya venía, digamos que cerrando mucho la inversión extranjera, sí buscando que todo fuera público, y eso al final también termina golpeando las economías. Entonces México, el que estaría más golpeado. Ya con ese cúmulo de cosas, ya me quedan 10 minutos para pasar a las preguntas, irme un poco más a las políticas, ¿cierto? A las políticas locales. Y quise hacer una diapositiva, si quieres darle, Laura, de mercado, solamente para que ustedes entendieran un poquito la contextualización de la crisis, pero aquí no me voy a demorar mucho. Lo que ustedes ven en las gráficas, en las barras, ahí faltó un poquito, es episodio actual, son las barras azules y rojas, episodio 2015-16 son las barras azules solitas, azules claras, porque también quisimos hacer una comparación de cómo podrían ser la desvalorización de los activos comparándonos con la crisis más actual del petróleo, que fue la que tuvimos 15 y 16, particularmente viendo la moneda, ¿no? Porque ustedes saben la correlación que tenemos tan importante entre nuestra moneda y el petróleo. Entonces, básicamente la idea general acá, más que irme al 60% que cayó el petróleo y que también lo hizo en el episodio 2015-16, o a las depreciaciones de casi 25% que alcanzaron las monedas latinoamericanas, aquí el mensaje es los efectos sobre los mercados, sobre todo en marzo, fueron muy similares a los que vimos en esa crisis 2015-16. Sin embargo, aquí la temporalidad es histórica, o sea, las caídas de 60% en petróleo, depreciaciones del 20% en monedas que vimos en 2015-16 se tomaron 8 meses para pasar. En esta crisis, pandemia, vamos a llamarla, crisis de coronavirus, se tomaron 15 días. Entonces, realmente el efecto de esta crisis sobre los mercados financieros fue muy, muy fuerte. La volatilidad, digamos que ha sido incomparable, y en ese sentido también, no solamente para los economistas, sino también para los portfolio managers, los traders, todos los que hacen parte del mercado financiero mundial, ha sido una crisis muy difícil de leer, y en ese sentido de tomar posiciones estructurales en los activos, por lo cual aquí también digamos que un poco el mensaje es la volatilidad, dada la incertidumbre que seguimos teniendo de esta crisis, pues va a seguir a la orden del día, y hasta que eventualmente no tengamos reaperturas mayores de las economías, o la noticia de una vacuna ya, o un trial que realmente sirva para contener los síntomas de la enfermedad, difícilmente vamos a ver mercados tranquilos. Entonces un poco quería como para hacer esa salvedad, y que también se llevaran ustedes un poquito de sensación de mercado. Ahora sí, vayámonos a las políticas. Política monetaria en Colombia, cuando empezamos a hacer el análisis de qué iba a ser el Banco Central, nos encontramos con que iba a tener una dicotomía importantísima. Nos fuimos a analizar crisis 2015-16 de petróleo, a ver qué había hecho en ese momento el Banco de la República, y pues fue una crisis que en su momento pues se nos queda corta, porque solo fue de petróleo, ahí no había pandemia. Entonces digamos que ahí todo lo que tenía que ver con efectos en inflación, depreciación en tasa de cambio, cuenta corriente, lo dejamos a un lado y nos concentramos en su momento en lo que le iba a pasar al crecimiento, y en ese sentido pues se mandó el mensaje de que definitivamente el Banco Central en este momento tan particular de crisis no iba a primar la inflación, porque seguramente la brecha de producto, con el golpe tan importante que ya estábamos viendo en países europeos, particularmente en febrero, Italia, España, ya Estados Unidos, íbamos a empezar a ver más el crecimiento. Entonces, en ese sentido, si quieres pasa, no me quiero detener ahí en tanta explicación de cuenta corriente, bueno, porque ya la dicotomía pasó, era un análisis que se hizo en su momento, pero ya el banco definitivamente le hizo caso al crecimiento, y lo que hizo fue empezar a bajar tasas de interés. Entonces, comenzó en marzo con 50 puntos básicos, la semana pasada, recortó otros 50 puntos básicos, ya tasa de interés que en este momento se encuentra en 3,25%, y que considero yo tiene mucho más espacio en bajar. Mi pronóstico de tasa de interés, para cierre de año, bueno, para cierre de año es un decir, pero para el corto plazo es 2,75%, espero otro recorte de tasa de interés de 50%, es el mismo efecto que lo expliqué en materia internacional, lo mismo.
que Marisol, ¿sirve que la tasa de interés baje y baje y baje para que la economía se reactive? En el corto plazo no. Y ha hecho mucho énfasis Juan José Chavarría, presidente del Banco de la República, en eso. No sirve, no sirve para reactivar ya la economía porque es que ni siquiera el consumidor puede salir a pedir un crédito, ¿verdad? Pero sí sirve igual, aquí lo mismo, para que el sector financiero pues el costeo sea más barato, ¿verdad? Para que los activos financieros locales también tengan un respiro, para que aquí tampoco haya síntomas de una crisis sistémica. Entonces, importante que el Banco Central siga utilizando esta herramienta, que porque más allá de 2,75, ¿no? Creo que hay posibilidad de que sea más, pero solo eso va a depender de los datos. Y como les conté al principio, estamos muy quedados de datos, realmente son muy poquitos los datos fundamentales recientes que tenemos, por lo cual el Banco de la República, como les digo, ha tratado de simular y de considerar que sí, que esta contracción se puede ir inclusive hasta el 7% y que la inflación pues va a estar contenida. Mi modelo me da que la inflación este año va a terminar al 3 con esta política, con esta sorpresa inflacionaria que vimos ayer. Entonces, en ese sentido, con inflaciones contenidas, inclusive que pueden estar por debajo del 3, con un crecimiento que va a estar entre el -2 y el -7, jugándole a ese rango al Banco de la República, pues ahí está, el banco nos está dando sobre la mesa todos los argumentos para seguir bajando tasas de interés. Que si esas bajadas de tasa de interés son comparables con América Latina, con algunos países no tanto, Perú y Chile están en mínimos, en 0,50, pero eso es favorable para nosotros, porque quiere decir que nuestro Banco Central todavía tiene balas para poder apoyar la economía por ese mecanismo. Ya voy a hablar de otros mecanismos, pero voy cerrando con la política fiscal. Y aquí simplemente pues contarles que una vez nos recortó la calificación Fitch, aquí está la fecha, el 1 de abril, y Standard & Poor's nos pasa a la perspectiva negativa, pues Colombia, si quieres pasa Laura, por favor, la diapositiva, Colombia pues queda digamos que al borde de perder el grado de calificación. No tengo tanto tiempo para explicar acá pues como qué es grado de calificación y qué no, pero simplemente lo que quiero decir, el mensaje acá importante es que con estas dos calificadoras, con tarjeta casi que roja ya, o sea, casi que ya nos sacan la roja, es muy probable que en el segundo semestre perdamos el grado de calificación, o sea, que las dos nos bajen la calificación, ya lo pueden hacer y ahí ya lo perdemos. ¿Y eso qué implica para Colombia? ¿Qué implicaciones tiene? Tiene implicaciones importantes en el mercado de deuda pública, en la medida en que muchos de los tenedores de nuestros papeles, sobre todo los que son activos, o sea, especuladores, pues digamos que sus fondos no permiten por compliance que tengan papeles que no sean grado de inversión. Entonces en ese momento tendrían que salir a liquidar, eso sería lo primero. Los que no son activos, sino que son pasivos, pues podrían mantener sus posiciones, su liquidez, sus papeles, sus posiciones en papeles, y ahí no tendríamos tanto riesgo, pero sí hay un riesgo y sí podríamos tener entonces algo más de volatilidad en la segunda parte del año por este tema fiscal en Colombia que se nos abre, pues porque es claramente los objetivos de déficit fiscal no se van a cumplir. ¿Qué ha hablado esta semana particularmente el gobierno? Bueno, más que el gobierno, el Comité de la Regla Fiscal, que Colombia puede tener un déficit cercano al 6,1% del PIB, que si lo comparamos con el del año pasado, que fue más o menos 2,8, si no estoy mal, no, perdón, 2,5 el déficit, pues es un déficit prácticamente el triple, ¿verdad? De lo que, bueno, casi que el triple de lo que tuvimos el año pasado. Que todas las economías del mundo están ampliando sus déficits, por supuesto, lo están haciendo, porque ya hablé de los gastos tan increíbles que están teniendo que hacer los gobiernos para subsanar esta crisis. Aquí lo importante, ese es el mensaje, no es lo que va a pasar en 2020, no es el -6,1 de déficit fiscal. Para que nos bajen o no el grado de inversión, para perderlo o no, va a ser súper importante el 2021, 22, 23. O sea, cómo el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo va a mostrar, digamos, ese ajuste a unos datos o unos objetivos fiscales que sean mucho más saludables, ¿no? Con todo y lo que representaría llevar un déficit del -6,1 al 1,8, que era la proyección para 2021. Claramente eso no va a pasar, las calificadoras lo saben, pero sí necesitan ver una senda, digamos, creíble. Esa es la palabra, creíble. ¿Y creíble cómo? Pues tiene que el gobierno no solamente mandar el número, que sea creíble, sino argumentar cómo va a hacer para recuperar los ingresos que no está entrando porque no hay impuestos, las empresas no están
no van a pagar impuestos, el recaudo va a caer y cómo va a subsanar esa cantidad de gasto que está haciendo. Entonces, en ese sentido, muchos analistas económicos locales ya están hablando de una nueva reforma tributaria o una nueva reforma estructural, que lo que tiene que ir haciendo el gobierno puede ser, obviamente, no mandarla en 2020, porque eso ya sería también como otro golpe adicional, pero sobre todo al consumo, pero sí empezar a planearla para, ¿por qué no?, empezar a ya tenerla para finales del 2021. Por el momento, lo que están hablando los economistas nacionales es que el gobierno debería quitarle esas prebendas que le dio a las compañías en la reforma tributaria pasada, porque es como que el palo no está para cucharas, entonces deberían por lo menos quitarles esos beneficios y así hacer que el ingreso que se estaba dejando de perder este año por esos beneficios adicionales a las compañías, pues se recupere. Esa sería alguna de las propuestas que se están haciendo, pero realmente el tema fiscal pues se complica un poco. No tengo mucho más tiempo, Laura. Quiero pasar a la siguiente diapositiva y en estos 2 minutos solamente contarles otras medidas de política monetaria y fiscales también que se pueden venir. La política monetaria no solamente en Colombia ha bajado tasas de interés, también ha usado los encajes bancarios, que es básicamente ese depósito que los bancos tienen que tener allá guardados por si hay alguna crisis en el sistema, por si vienen retiros masivos. Y en su momento, digamos, con crisis Lehman, ese encaje bancario se había subido al 11%, lo que hizo el Banco Central fue bajarlo al 8%, el encaje principal, que es más o menos M1, ¿cierto? Pero miren la creatividad del gobierno, lo que se inventó el gobierno, y bueno, ¿y por qué se da este encaje? Es importante, que a pesar que no tengo tanto tiempo para explicarlo tan en detalle, pero ¿por qué se bajan los encajes bancarios? Básicamente, pues para que los bancos no tengan que guardar tanta plata allá en sus arcas, sino que puedan sacar esa plata que usualmente tienen que guardar, ese excedente, y lo puedan colocar en el crédito. Esa es la idea, ¿no? Que no para que la inviertan en las tesorerías, no, para que la coloquen en el crédito. Ahora, nadie puede garantizar que eso pase, ¿verdad? No hay como una medición de cuánto de lo que liberan de encaje se colocó en crédito. Entonces, un poco para curarse en salud, el gobierno muy creativamente se inventó unos títulos que se llaman títulos de solidaridad, que lo que hacen es obligar a los establecimientos de crédito a decirles, señores, esa platica que les va a sobrar ahora por encaje, que son nada más y nada menos que 9 billones de pesos, pues ustedes se van a estar obligados a comprarme a mí esos papeles con esa plata. Cosa que yo gobierno, una vez tenga la plata, usted le doy el papel respaldado por el gobierno, por supuesto, yo cojo esa plata, la meto en el fondo de emergencia, el FOME, y yo gobierno me encargo de distribuirla a los sectores más necesitados, a las MIPYMES, a las compañías estratégicas que están en quiebra. Entonces ahí medio que hizo una jugada al gobierno, pero como que se entrelazaron esas dos políticas, tanto la monetaria como la fiscal. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que el Banco de la República le preste directamente al gobierno. El Banco de la República ha sido muy reacio en hablar del tema. En Colombia, para que eso pase, tienen que estar de acuerdo todos los codirectores del Banco de la República. En algunos países es inconstitucional. En Chile, por ejemplo, solo podría pasar en caso de guerra, y el Banco de Inglaterra ya lo está haciendo, pero con la condición de que el gobierno le pague en un año. Aquí claramente eso no podría pasar, eventualmente tendría que ser como un mecanismo donde el gobierno pudiera pagar en unos 4 o 5 años. Lo que les digo, Banco de la República ha querido ser un poco cauto al respecto, saben que es una herramienta que se puede usar, es el prestamista de última instancia, al fin y al cabo, pero por ahora hay otros mecanismos que podría usar el gobierno, como por ejemplo el uso de los 10.800 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional ya nos dio. Entonces el gobierno ha sido muy enfático en que ya quiere ir a financiarse con dólares, ¿cierto? Tienen esa plata ahí, podían irse inclusive al mercado afuera, a financiarse afuera, ¿cierto? Emitir deuda afuera, no acá, ojo, afuera, en dólares, aprovechando que las tasas de interés ahora están tan baratas. Eso podría ser otro mecanismo, y bueno, seguir intentando tener estas contrapartidas de las multilaterales antes de irse al Banco Central. De todas formas, pues los quiero dejar con eso. Esta es una crisis que ha sido de verdad sin precedentes en el mundo. Creo que ni siquiera uno se puede echar para atrás a mirar qué ha pasado en mercados o en variables macro para tener una comparación, por lo cual pues las medidas que se han de tomar tanto local como internacionalmente creo que van a seguir siendo las necesarias para intentar contener pues estos efectos que han sido tan devastadores y que seguirán siendo en la medida en que
pues no se conozca una vacuna, que esto es muy incierto, y en la medida en que las economías se demoren para reabrir pues su actividad, digamos, o intentar normalizar. Eso es, bueno, me excedí un poquito, ahí pido disculpas, creo que no vamos a tener mucho tiempo para preguntas, pero intenté tocar como todos los temas que creí más relevantes para ustedes. No sé, Laura, si hay tiempo para un par de preguntas. Sí, Marisol, ¿me escuchan ustedes? De nuestra parte, claro que sí. Primero que todo, agradecerte por el tiempo que nos has dado y por todo lo que nos compartiste. Es muy valioso para nosotros y para la audiencia. Tú me dirás con cuánto tiempo contamos para preguntas y desde este momento comenzamos. Las personas de pronto que tengan preguntas pueden levantar la mano y con mucho gusto les damos la palabra. Tú me dices cuánto tiempo tenemos y así lo realizamos. No, por mí está bien, dependiendo de la cantidad de preguntas. Perfecto. Las personas que... unas 3 preguntas. Perfecto. Te doy la palabra. ¿Me puedes, por favor, levantar la mano, pero por la aplicación de Zoom? Germán Grijalva. Hola, Germán. ¿Eres el mismo Germán que conozco? Espérame, le damos ahora. Isol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Muy Qué bien, alegría. muchas gracias. Qué Yo te voy a alegría hacer una oír. pregunta desde el punto de vista fiscal. Y Sí. es básicamente, ayer se reunió ya el comité de la regla fiscal. Ese comité Sí. de la regla fiscal aprobó que el déficit podía incrementarse hasta el 6.1, pero que el gobierno tenía que plantear la senda de ajuste. Esa Sí. senda es la más importante porque va a depender de nuestra calificación a futuro. ¿Tú qué Sí. opinas de ese tema tan difícil hoy? Porque estamos en medio de la crisis en la cual no hemos podido plantear el costo fiscal finalmente, sino que estamos en pleno desarrollo de ese costo. ¿Cómo va a ser ese ajuste? ¿Cómo pensarías que se debería dar ese ajuste? Y en términos de calificación, ¿nos terminaría afectando? ¿Tú crees que finalmente entonces podríamos bajar 2 notch y quedar por debajo del, De grado de inversión, sí. por debajo del grado de inversión? Sí, mi querido Germán. Mira, pues sí, esa es la pregunta del millón. Yo creo que hay un riesgo alto, así lo podría yo poner. Por favor, recuerden que estas son opiniones mías, no del gobierno, ¿no? Porque yo represento al gobierno, pero digamos, estas opiniones, por supuesto, son basadas para la toma de riesgo de las tesorerías del grupo, ¿no? Eso es importante, porque pues el gobierno no va, o sea, yo soy representante del gobierno y no podría salir a decir que creo que nos van a bajar la calificación. Pero bueno, haciendo esta salvedad, yo veo que el riesgo sí es relevante. De hecho, ya, digamos, como Fitch, por ejemplo, que nos bajara la calificación ahorita era más que esperado, no tuvo absolutamente nada que ver con la pandemia. Fitch había dicho que no le cree para nada a la posibilidad que este gobierno pueda ir al Congreso a elaborar reformas adicionales y en esa medida las calificadoras, ojo que las calificadoras son estructurales, por eso hice tanto énfasis en que no importa el menos 6.1, el menos 6.1 ya está reflejado en esa calificación de Fitch y en esa calificación de S&P, ¿sí? Ya era de esperarse. Todas las economías del mundo vamos a tener déficits de estas magnitudes, inclusive estaba leyendo que para Chile y Perú se esperan déficit del 8, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, en comparación no estaríamos tan mal. Aquí lo importante, como tú bien lo mencionas, es 2021 hacia adelante, ¿cierto? Entonces, es muy complicado para el gobierno porque, repito, la proyección de déficit fiscal para el 2021 era del 1.8. Es imposible bajar de un menos 6.1 a un 1.8 en un año. No habría cómo. O sea, tendrían que hacer la reforma fiscal mucho más agresiva del mundo para intentar obtener ese recaudo que ha sido como lo que ha sido tan criticado por las calificadoras de riesgo, porque acuérdense, un poco contextualizamos a las personas que no están tan al tanto de estos asuntos fiscales. Hay que recordar que los pasados déficits fiscales, los targets los cumplimos no por recaudo, los cumplimos por otro tipo de cosas, utilidades del Banco de la República, dividendos de Ecopetrol. Entonces aquí todas esas cosas, dividendos de Ecopetrol no vamos a tener, el recaudo ni se diga. Entonces me parece que es un riesgo
muy, muy, muy fuerte para este gobierno, que en la medida en que no lo sepa plantear en el marco fiscal, que ya no va a ser en junio, sino en julio, lo aplazaron, pues va a ser muy complicado que las calificadoras no nos bajen. Yo creo que si no nos bajan las dos, la que más probabilidad tiene de bajarnos es Fitch, porque inclusive hemos hablado directamente con la persona que analiza Colombia y ha sido muy, muy enfático en decirnos lo que les cuento, que no cree en esa posibilidad de unas reformas más estructurales. Por eso es que los analistas económicos acá, los que están en estas organizaciones de pensamiento, etcétera, pues están diciendo desde ya que no nos cojan mal parados gobierno y empiecen a estructurar ya una reforma, no para este año, pero por lo menos para presentárselas a las calificadoras y tener un compromiso de que eventualmente en 2021 haya algún tipo de reforma. Eso con el fin de intentar salvaguardar ese grado de inversión. Pero digamos que en términos generales la veo difícil, Germán, muy complicado. Hola Marisol, perfecto, muchísimas gracias. Marisol, seguimos con la pregunta de Carlos Góngora. Carlos, tienes la palabra. Yo ya te he activado el micrófono. Listo. Okay. Hola, Carlos. Hola Marisol, ¿cómo te encuentras? Hola Laura, yo soy estudiante de la Universidad del Rosario y actualmente es alumna de Marisol. Carlos, ¿qué más? Bien, sí señora, ¿y usted? Muy bien, me alegra que estés bien. Gracias, yo también en estos momentos, espero que todos estemos bien. Marisol, yo tengo una pregunta y es que no me quedó muy claro, más o menos los analistas están diciendo cuándo entramos en recesión y no sé si ya estemos en recesión y a qué pronósticos, hasta qué fecha dicen que vamos a ir en este panorama. Excelente pregunta, Carlos. Mira, hay que recordar que recesión es cuando 2 trimestres consecutivos están en negativo, ¿cierto? Ahí ya estaríamos hablando de una recesión. Por ahora los analistas estamos hablando de una contracción, ¿cierto? Económica, donde digamos, el golpe más importante sería en el segundo trimestre del año, este que empezamos, abril, mayo y junio. Ahí tendríamos una contracción fuertísima que haría que si eventualmente hay crecimiento positivo en la segunda parte del año, ese crecimiento positivo sea tan chiquitico que al final en todo el año en su conjunto pues tengamos un número negativo. ¿Me explico? Entonces por ahora digamos que estamos viendo solo una contracción del PIB de este trimestre segundo. Ahora, si todo lo que les dije de la cuarentena no se nos va hasta mayo, sino de pronto se nos va hasta finales de junio, por ejemplo, y se nos va hasta julio, ya empezaríamos a hablar de la posibilidad de que haya contracción en el segundo trimestre. Entonces ya sumamos sumamos contracción segundo contra contracción tercero, ya hablaríamos de recesión. Por ahora solo sería contracción segundo y gracias por la pregunta 2021, te quiero decir que de verdad que no he leído ningún analista, o yo por lo menos ni siquiera he corrido modelo 2021. O sea, en teoría en 2021 tendríamos que recuperarnos. Lo que te puedo decir y el dato que te puedo dar es el Fondo Monetario que ya hizo el ejercicio y está viendo una recuperación de Colombia del 3,7 para 2021. Pero la recuperación de todas formas pues tendría que darse en la medida en que, como ya lo expliqué, esta sería una crisis de canal real que iría solamente hasta este año y que una vez empiece la economía a reabrir, pues tendríamos ya crecimientos positivos en 2021. Yo no he hecho el ejercicio, Carlos, te lo debo, pero te dejo el número del Fondo Monetario que sería un crecimiento del 3,7. Otra pregunta, Marisol. Estaba leyendo hace poco en Bloomberg que los analistas decían que hay una posibilidad de que los precios del petróleo suban a finales de este mes. No sé qué. ¿Suban o caigan? Pues había leído precisamente de que podían subir. Bueno, es que depende de muchas cosas. Ahorita lo que les contaba, digamos, en la parte de petróleo, en este momento el mercado de petróleo se está afrontando a retos que nunca se habían afrontado en el pasado, que tienen que ver con una presión de demanda fuertísima, pero también con acumulaciones que también están ahí, digamos, por más de que esté recortando Arabia, por más de que esté recortando la Exxon, Chevron, inclusive en Estados Unidos, es difícil que los precios suban.
pueden subir en la medida, va a haber mucha volatilidad, Carlos, o sea, podemos ver esta semana que volvieron a subir a 24, 25, pero puede ser que a final de mes, por el contrario, vuelvan a caer por este fenómeno de los contratos de petróleo, los contratos a futuros, que lo que hacen es que cuando se van a vencer los tenedores de estos contratos, esto es un poco más técnico, pero sean delivery o non-delivery, pues salen a hacer ese rollover porque no quieren mantener ese riesgo de quedarse con un contrato a precios tan bajitos. Entonces lo que hacen es que salen y liquidan posiciones a final de mes, antes de que se venza el contrato, y eso hace que el spot se caiga, el precio en spot. Entonces, ¿está complicada la lectura de petróleo? También es una muy buena pregunta. Lo que yo te puedo decir es que más allá de que si sube o no a final de mes, con alta probabilidad, te puedo decir que difícilmente el petróleo, podemos hablar de $40 barril otra vez el WTI este año. Muy complicado. Va a depender mucho en términos de demanda, nuevamente, de que tanto las economías se reactivan. China particularmente, que es la economía que más compra petróleo en el mundo, que no se reactive una guerra comercial con Estados Unidos, que ni siquiera tuve tiempo de hablar de eso, que es otra preocupación que se nos está colando por aquí en estos días. Entonces, al mercado de petróleo realmente, pues el panorama sí que lo veo más sombrío. No es tan en V la recuperación de petróleo como la economía. No es como que caemos en 2021, las economías en el mundo nos contraemos y 2020 y 2021 nos recuperamos. Para el petróleo va a ser más una recuperación en U, o sea, vamos a tener precios bajos por allá un buen tiempo, y eso trasladado a Colombia, a exportaciones, a temas fiscales, pues es otra preocupación, por eso hablé de ese choque dual. Ok. Cami, alzó la mano, Eduardo también. Sí, Marisol, ¿podemos darle la palabra a ellos? ¿Tenemos tiempo? Demos esas dos y listo, sí. Perfecto. Entonces, Gracias, Carlos. le damos la palabra a Eduardo. Ella tiene... Listo. Hola, Marisol. Hola, Marisol. Eduardo. Muchas gracias por este espacio. Quería aprovechar y hacerte una pregunta muy rápida. Uno de los escenarios más ácidos en este momento es que las calificadoras nos bajen el grado de inversión, nos lo quiten, pues. Y en ese escenario, la salida de capitales, podríamos experimentar una salida de capitales, pues, importante, pues, porque ellos van a empezar a liquidar los papeles de deuda colombianos. Bajo ese escenario, ¿qué podíamos esperar para la economía colombiana? Frente a qué dificultades podíamos afrontar. Sí, bueno, hay dos caras de la moneda, porque como lo expliqué ahorita también, son los activos, los especuladores, los que por compliance, que ya los fondos definitivamente no van a recibir papeles que no pueden tener papeles que no sean grado de inversión, van a tener que salir de ahí. ¿Cierto? Eso por ese lado. Entonces vamos a tener seguramente ahí, claro, un riesgo sobre particularmente el mercado de deuda pública en Colombia. Pueden haber episodios de volatilidad y de desvalorizaciones por eso. Sin embargo, también, pues un poco también hay que acotar la situación. Y en ese sentido, Colombia no es tan expuesto a los mercados internacionales como, por ejemplo, otros países como México. O sea, sí, el offshore tiene tiene buena parte de nuestra deuda pública, pero no es la mayoría. Por ejemplo, en México, sí estamos hablando casi del 60% que tiene el offshore de la deuda. Entonces, en ese sentido, es positivo en este momento, justamente en estos momentos es positivo que el offshore o los agentes externos no tengan tanta porcentaje, digamos, de nuestra deuda. Entonces, por ese lado, digamos, pues sí, va a haber volatilidad, pero tampoco podemos estar hablando de que es el acabose para la deuda pública local. No, tampoco lo va a ser. Pero sí es una volatilidad importante. Y por eso es que, repito, el sistema financiero, por eso son tan importantes las medidas del Banco de la República, de estar irrigando liquidez todo el tiempo, de comprar papeles de deuda privada, que también lo está haciendo por primera vez en la historia, de bajar tasas de interés para que los mercados financieros locales estén cada vez menos estresados por si llegan a presentarse este tipo de temas tan puntuales, pues en su momento no veamos un estrés mayor. Pero es básicamente así como lo puedo acotar, pero que se va a poder ver volatilidad, seguramente sí, Eduardo. Listo, muchas gracias. Gracias. Listo, Cami, y nos fuimos. Le damos la palabra. Hola, Cami. Hola, Mari. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Cómo te ha ido? Bien, Cami. Bueno, Mari, tengo dos preguntas. Digamos que en una condenso algunas y la otra es un poquito más futurista. Pero la primera que te quería hacer es, ¿crees que hubo afectaciones o van a haber afectaciones en el PIB potencial de la economía tras este choque
que estamos viendo y basado en eso, digamos, ¿qué crees que tiene que pasar adicional para que el 2.75 que tienes como inicial del Banco de la República pudiera ser, digamos, apenas la mitad de camino de la tasa y que pudiéramos esperar otro movimiento adicional de tasas más abajo? Listo, Cami. Bueno, el PIB potencial, muy buena pregunta. Para los que no saben qué es el PIB potencial, es ese PIB, digamos que la economía en la cual la economía debería estar, ¿cierto? Es como un número medio en la atmósfera que sacan los analistas del Banco de la República, no hay un modelo detrás ni nada, simplemente dicen el PIB potencial de lo que Colombia debería crecer es tanto, ese es el PIB potencial, de eso está hablando Cami. En este momento el PIB potencial, hace como 5 años, o bueno, no sé, unos 4 años, el PIB potencial de Colombia estaba entre el 3.3 y el 3.6, ahí. Entonces, por eso, de eso depende mucho los movimientos en tasa de interés, porque cuando el PIB real, la realidad se va al potencial, pues quiere decir que ya estamos creciendo súper bien y el Banco de la República tendría que empezar a mirar políticas de incremento de tasa. Cuando el PIB real está muy por debajo de ese potencial, que es lo que nos está pasando ahorita, o sea, en contracción no vamos a estar creciendo al 3.5, pues ahí es cuando se tiene que activar la política monetaria bajando tasas. Entonces, la primera pregunta, ya un poco contextualizando qué es el PIB potencial, de Camilo, es si vamos a bajar el PIB potencial. Yo la verdad creo que si bien este es un choque que va al canal real, que es por una sola vez, va a depender mucho, Cami, mejor dicho, los años siguientes, que es una pregunta que ya me hicieron. ¿Cómo va a ser la recuperación 2021, 22 y 23 para hablar de un cambio contundente en el PIB potencial? Porque acuérdate que también el PIB potencial está muy ligado a los ciclos económicos. Y dado que esta crisis no es una crisis de ciclo, por eso es que la causalidad es tan importante. No es tipo crisis Lehman, que se demoró Estados Unidos cuántos años en volver otra vez a su ciclo, digamos, positivo. ¿Cuánto se demoró Colombia? También veníamos en un ciclo descendente, caímos al 1.7 en 2017, 2018, 19, 20 y 21, en teoría estábamos en ciclo ascendente, ¿cierto? Entonces dependerá mucho de la ciclicidad, pero de todas formas este es un golpe muy fuerte que si eventualmente el próximo año no logramos crecer a ese 3.7 que está mandando el Fondo Monetario, sino que eventualmente por muchas razones de las que ya hablé, petróleo, contexto externo, etcétera, el crecimiento es mínimo, digamos el 2, ¿cierto? Podríamos hablar, Cami, que el siguiente ciclo monetario, pues el PIB potencial seguramente no va a ser 3.5, podría estar bajándose al 3 o un poquito por debajo. Entonces, pero va a depender de eso. Y en este momento me parece supremamente difícil como jugar a la futurología para decir cuánto vamos a crecer 2021, porque además vamos a tener efecto base, ¿no? Efecto estadístico, caídas muy fuertes que solo por efecto estadístico ya vamos a tener un rebote. Entonces va a depender de eso. De todas formas, más allá de eso, ¿de qué dependerá una tasa más abajo del 2.75? Pues de qué tanto más brecha negativa de producto vea el banco. De todas formas, ya el banco, fíjate que está mandando en el informe de inflación, un informe de política monetaria, una brecha entre el 3 y el 9%, que ya es grandísima. Entonces ya con un 2.75, párate ahí, y va a depender mucho de la inflación también, porque con un 2.75 y si tú a futuro estás viendo una inflación del 3, digamos, ya tienes tasa de interés real negativa, ¿cierto? Ya estarías expandiendo la economía. Entonces va a depender mucho también de la inflación y de qué tanto una vez la tasa de interés se siga bajando, si las expectativas de inflación no son tan débiles como parecen, pues el banco tenga la necesidad de recortar más para meter esa tasa de interés real mucho más negativa y en ese sentido más expansiva. Pero va a depender, yo creo, de esa variable también, no solamente del PIB potencial, sino también del panorama expectativa de inflación, que también está dificilísimo, porque una cosa es el choque ahorita de 2020, pero pues 2021 lo mismo, va a depender de qué tan rápido nos recuperemos y en ese sentido qué tan rápido vamos a empezar a gastar. Ahí me parece que es más difícil, ahí sí, Cami, con eso te dejo como para que lo analices, va a ser más difícil que la inflación vuelva a niveles del 4 o del 3.8, digamos, pese a que tengamos recuperaciones del 3.7. ¿Por qué? Porque aquí sí entra a jugar un factor importantísimo que es el de la confianza, ¿cierto? Y difícilmente en este tipo de crisis la confianza va a repuntar a los niveles de antes,
para pensar que el consumo vaya a llegar a los niveles de antes. Difícilmente los empleos que vamos a perder, sobre todo siendo una economía en desarrollo, no como Estados Unidos, porque en Estados Unidos pierden el empleo, pero es muy fácil recuperar un empleo allá. Acá no. Entonces, difícilmente eso va a hacer que la psiqui del consumidor colombiano entre otra vez a esa ruleta de gastar, ¿sabes? Y en ese sentido, la inflación creo que sí le va a tener un poquito más de camino para llegar a niveles altos. Y eso me abre aquí ahora como la idea de que si la inflación definitivamente va a estar controlada, ¿cierto? Por así decirlo, pues el banco tendría mucho más espacio para bajar la tasa. Pero dependerá de eso. Gracias, Mari. Bueno, pues muchas gracias a todos por la participación, un placer acompañarlos. Gracias a la universidad por la invitación y espero que haya sido pues de utilidad para ustedes toda la información que les compartí. Marisol, a ti muchísimas gracias por tu asistencia, muchas gracias por tu participación, fue muy valiosa, te lo reitero, y a todos los asistentes muchísimas gracias, los esperamos en próximos eventos, nos puedes seguir en nuestras redes sociales de la Facultad de Economía. Muchas gracias a todos, a ti Marisol, muchas gracias. Bueno, hasta luego, feliz tarde. Gracias, feliz tarde a todos, feliz noche.